Un padre soltero salvó a una chica abandonada en silla de ruedas bajo la lluvia. La verdad lo dejó en lágrimas y cambió sus vidas para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. La lluvia de marzo en la Ciudad de México caía con una violencia que parecía querer lavar toda la ciudad. Las gotas pesadas martillaban contra el parabrisas del BMW negro mientras Javier Martínez conducía por las calles desiertas de la Condesa, regresando de otra reunión que se había extendido hasta casi la medianoche. A sus 42 años había construido un imperio en el sector de tecnología, pero se sentía más vacío con cada día que pasaba desde que Valentina se fue hace 8 meses. El condominio de lujo donde vivía apareció frente a él, con sus altos muros y portones electrónicos que prometían seguridad y privacidad. Pero mientras esperaba que se abriera el portón, algo llamó su atención. Una figura pequeña estaba apoyada contra la pared externa del condominio, parcialmente protegida por un toldo. Era una joven en una silla de ruedas, empapada por la lluvia que el viento empujaba bajo el pequeño refugio. Javier estacionó el coche y salió, sintiendo la lluvia helada mojar inmediatamente su traje italiano. Se acercó despacio, notando que la chica no podía tener más de 17 años. Su cabello castaño se pegaba a su rostro pálido y temblaba visiblemente de frío. «Hola, ¿estás bien?», preguntó él, agachándose para estar a su altura. La joven levantó la vista. Sus ojos eran verdes y brillaban con lágrimas contenidas. «Yo no tengo a dónde ir», susurró ella, su voz casi inaudible bajo el ruido de la tormenta. Javier sintió algo apretar en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si una parte adormecida de él despertara de repente. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió ella, secándose la nariz con la manga de su blusa empapada. «Sofía Almeida. Sofía, no puedo dejarte aquí en la lluvia. ¿Tienes familia? ¿Alguien a quien pueda llamar?» Ella sacudió la cabeza negativamente, y Javier vio que sus manos estaban moradas de frío. Toda su naturaleza racional gritaba que eso era una locura, que debía llamar a los servicios sociales y dejar que los profesionales se encargaran de la situación. Pero al mirar a esa niña indefensa, algo más profundo habló más fuerte. «Escucha, Sofía, no puedo dejarte aquí. ¿Quieres venir a mi casa? Al menos hasta que pase la noche y pueda ayudarte a encontrar un lugar seguro». Los ojos de Sofía se agrandaron. «Usted no me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí?» Javier sonrió por primera vez en meses. «Quizás porque me recuerdas que aún existe bondad en el mundo, y quizás porque mi difunta esposa me diría exactamente eso si estuviera aquí». Con cuidado, ayudó a Sofía a trasladarse al asiento trasero del coche, doblando la silla de ruedas para colocarla en el maletero. Durante el corto trayecto hasta su casa, él miraba por el retrovisor y veía a la joven mirando por la ventana con una expresión de alivio mezclada con aprensión. La casa de Javier era amplia y moderna, con grandes ventanas que durante el día ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Pero esa madrugada, iluminada solo por las luces automáticas, parecía más un museo que un hogar. Hacía meses que solo él y su hijo Mateo, de 15 años, habitaban esos cuartos que antes resonaban con la risa de Valentina. «Mateo debe estar durmiendo», murmuró Javier mientras ayudaba a Sofía a entrar. «Mañana se conocerán». La China llevó a la habitación de huéspedes en la planta baja, que no se había utilizado desde la última visita de los padres de Valentina. La habitación tenía una cama cómoda, un armario espacioso y una pequeña mesa de estudio junto a la ventana. Más importante, tenía un baño adaptado que Valentina había insistido en hacer cuando reformaron la casa. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó Sofía cuando Javier trajo toallas limpias y una bata.
Se detuvo por un momento, buscando las palabras adecuadas. Mi esposa siempre decía que la vida nos pone personas en el camino por una razón. Quizás tú necesites ayuda o quizás yo necesite una razón para recordar que aún puedo hacer una diferencia en la vida de alguien. Sofía lo observó atentamente. Su hijo no se va a incomodar con mi presencia. Mateo es un buen chico. Solo está pasando por un momento difícil. Perdió a su madre hace poco tiempo y he sido un padre ausente. La voz de Javier falló un poco al final. Lo siento mucho, dijo Sofía sinceramente. Yo también perdí a mis padres. Sé lo que duele. Javier asintió, sintiendo una conexión inesperada con esa joven. Descansa ahora. Mañana hablaremos mejor y veré cómo puedo ayudarte de verdad. Cuando estaba saliendo de la habitación, Sofía lo llamó. «¿Señor Javier?» «Solo Javier está bien». «Javier, gracias. Hacía mucho tiempo que nadie era amable conmigo sin querer nada a cambio». Él sonrió tristemente. «Buenas noches, Sofía». Subiendo las escaleras hacia su habitación, Javier pasó por la puerta entreabierta del cuarto de Mateo. Su hijo estaba despierto, mirando por la ventana. «¿Papá?» Escuché voces allá abajo. Javier entró en la habitación y se sentó al borde de la cama. «Encontré a una joven abandonada en la calle, hijo. La traje a casa para pasar la noche. Mañana veré qué hacer». Mateo frunció el ceño. «Papá, ni siquiera conoces a esta persona. ¿Y si es peligrosa? Ella está en una silla de ruedas empapada de lluvia y no tiene a dónde ir. A veces, Mati, necesitamos confiar en nuestro instinto para hacer lo correcto». Mateo suspiró. «A veces eres demasiado bueno para tu propio bien, papá. Mamá siempre decía eso». Javier besó la frente de su hijo. «Quizás ella aún hable a través de ti». Más tarde, acostado en su cama vacía, Javier miraba al techo mientras la lluvia continuaba afuera. Por primera vez en meses, no se sentía completamente solo. Había algo en Sofía, una fuerza silenciosa en sus ojos verdes, que lo hacía creer que esa decisión impulsiva podría ser exactamente lo que él y Mateo necesitaban. Abajo, Sofía también estaba despierta, mirando al techo de una habitación que olía a limpieza y cuidado. Por primera vez en años, estaba en un lugar donde se sentía segura. No sabía qué le traería el mañana, pero por ahora eso era suficiente. El aroma de café fresco despertó a Javier a la mañana siguiente. Por un momento confuso, pensó que estaba soñando. Valentina siempre preparaba café antes de que él despertara, pero al bajar las escaleras encontró a Sofía en la cocina maniobrando hábilmente su silla de ruedas mientras preparaba el café de la mañana. «Buenos días», dijo ella, un poco tímida. «Espero que no te importe. Me desperté temprano y... bueno, quería sentirme útil». Javier observó la mesa puesta con un cuidado meticuloso. Había panes frescos. Ella debió haberlos pedido a la portería. Frutas cortadas en rebanadas perfectas y un pastel simple que olía a canela. «¿Hiciste este pastel?», preguntó él, impresionado. «Encontré los ingredientes en tu despensa. Es una receta que mi madre me enseñó». Sofía sonrojó levemente. Ella siempre decía que el pan casero trae paz a un hogar. Mateo apareció en la puerta de la cocina, aún en pijama, con el cabello despeinado. A los 15 años, había heredado la altura de su padre, pero tenía los ojos sensibles de su madre. Miró de Javier a Sofía con curiosidad cautelosa. «Mati, esta es Sofía. Sofía, mi hijo Mateo». «Hola», murmuró Mateo, dirigiéndose directo a la nevera. «Mateo», la voz de Javier cargó una leve reprimenda. «Sofía preparó el café de la mañana para nosotros». El chico se detuvo y miró la mesa, notando por primera vez el trabajo que Sofía había hecho. «Ah, gracias», dijo él, más educado. «Hace tiempo que no veo la cocina siendo usada de verdad».
Sofía sonrió suavemente. Me gusta cocinar. Me calma. Durante el café de la mañana, Javier observó discretamente la dinámica entre los dos jóvenes. Mateo estaba claramente incómodo, pero no era hostil. Sofía, por su parte, no forzaba conversación, respetando el espacio que él necesitaba. Sofía, dijo Javier, necesito entender mejor tu situación. ¿Tienes documentos? ¿Algún responsable legal? El rostro de Sofía se cerró ligeramente. Mis padres murieron en un accidente de coche hace 3 años. Yo estaba en el asiento trasero. Así fue como... Ella gesticuló vagamente hacia la silla de ruedas. Estuve con mi tía por un tiempo, pero ella no podía lidiar conmigo. Dijo que era una carga muy pesada. Mateo dejó de masticar, mirándola con más atención. Desde entonces he pasado por algunas familias de acogida. La última no funcionó. Sofía evitó los detalles, pero Javier pudo imaginar. Ayer por la mañana, la asistente social me dijo que no tenían más familias disponibles para personas con mis necesidades. ¿Entonces estuviste en la calle? La voz de Mateo tenía un tono indignado. No fue exactamente así, explicó Sofía. Me llevaron a un refugio temporal, pero era complicado. Salí de allí ayer por la tarde y estuve caminando, o mejor dicho, rodando, por la ciudad hasta que comenzó a llover. Javier sintió una profunda rabia creciendo en su pecho. ¿Cómo podía fallar tanto el sistema con una chica tan joven? ¿Y los estudios?, preguntó él. ¿Estabas en la escuela? Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez. Amo estudiar, especialmente matemáticas y programación. Aprendí sola, usando las computadoras de las bibliotecas, públicas. Tengo algunos certificados en línea. ¿Programación? Mateo se interesó de repente. ¿Qué lenguajes conoces? Python, JavaScript, un poco de Java. También empecé a estudiar aprendizaje automático. Sofía se mostró visiblemente más animada. Siempre quise trabajar con tecnología. Javier y Mateo intercambiaron una mirada sorprendida. La empresa de Javier estaba especializada en soluciones tecnológicas para accesibilidad, y él reconocía pasión genuina cuando la veía. Sofía, dijo Javier cuidadosamente, ¿qué dirías si te ofreciera quedarte aquí por un tiempo, hasta que podamos resolver tu situación documental y encontrar una escuela adecuada? Mateo miró a su padre con alarma. «Papá, ni siquiera...» «Mateo». La voz de Javier fue firme, pero amable. ¿Podemos hablar después? Sofía miraba de uno a otro, lágrimas formándose en sus ojos. Ustedes apenas me conocen. ¿Por qué harían esto? Javier se inclinó hacia adelante. Porque todas las personas merecen una oportunidad, Sofía. Y porque tengo la sensación de que tú puedes enseñarnos tanto como nosotros podemos ayudarte. No quiero ser una caridad, dijo Sofía orgullosa. Y no lo serás, respondió Javier. Si tienes conocimientos en programación, tal vez puedas ayudarme con algunos proyectos de la empresa. Sería un intercambio justo. Mateo se levantó abruptamente de la mesa. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» En la oficina, Mateo cerró la puerta y se volvió hacia su padre. «Papá, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera conocemos a esta chica». Javier suspiró sentándose en su sillón. «Mati, sé que parece impulsivo». «¿Parece? Sí». Mateo interrumpió. «Primero traes a una extraña a casa en medio de la noche. ¿Ahora quieres que viva aquí? ¿Y si está mintiendo sobre todo? ¿Y si no lo está?» Javier miró firmemente a su hijo. «Mateo, cuando tu madre murió, me prometí a mí mismo que intentaría ser un hombre mejor, que intentaría hacer una diferencia en el mundo. Sofía necesita ayuda y nosotros tenemos la capacidad de ayudarla. Pero ¿y si solo trae problemas?» Javier se levantó y puso las manos en los hombros de su hijo. «A veces, hijo, hacer lo correcto implica riesgos.
Tu madre me enseñó eso. Mateo bajó la cabeza. Solo no quiero que te lastimen de nuevo, papá. No quiero que nos lastimemos de nuevo. Javier abrazó a su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Entiendo, Mati, pero mírala a los ojos y dime que ves maldad allí. Cuando volvieron a la cocina, Sofía estaba lavando los platos, a pesar de la dificultad que su posición en la silla causaba. Sofía, dijo Javier, Mateo y yo hablamos. Puedes quedarte, el tiempo que necesites. Ella se volvió, los ojos brillando de emoción. ¿De verdad? Mateo dudó, luego suspiró. Bienvenida a casa de los Martínez, dijo él, intentando sonreír. Sofía comenzó a llorar de alivio, y por primera vez en mucho tiempo, la casa de Javier resonó con algo más que silencio. Era el sonido de la esperanza renaciendo nuevamente. Pasó una semana desde que Sofía llegó a casa de los Martínez y la rutina de la familia comenzó a moldearse de forma natural. Todas las mañanas, el aroma de pan casero llenaba la cocina, y Javier descubrió que extrañaba ese olor cuando salía temprano para reuniones. Sofía había insistido en contribuir con las tareas domésticas, adaptándose creativamente a las limitaciones de su silla de ruedas. En aquel jueves de abril, Javier trabajaba en su oficina en casa cuando escuchó a Mateo gritar de frustración en el piso de arriba. Subió para investigar y encontró a su hijo tirado en la cama, rodeado de libros de matemáticas. «Papá, no puedo entender esta maldita álgebra avanzada. El profesor explica como si todos fueran unos genios». «¿Quieres que le eche un vistazo?», ofreció Javier, aunque sabía que sus habilidades matemáticas estaban oxidadas. «Déjamelo a mí», dijo una voz en la puerta. Sofía estaba allí, sosteniendo un cuaderno. «¿Puedo intentar ayudar?». Mateo dudó. «No sé, es bastante complicado». Sofía se acercó y miró los ejercicios por encima del hombro de Mateo. Sus ojos recorrieron rápidamente las ecuaciones y Javier vio su expresión cambiar de incertidumbre a confianza. «Ah, entendí el problema», dijo ella. «Estás tratando de resolverlo por el método más difícil. Mira esto». Durante los próximos 30 minutos, Javier observó fascinado mientras Sofía explicaba conceptos matemáticos complejos de una manera clara y simple. Mateo, que momentos antes estaba a punto de tener un colapso nervioso, ahora resolvía ejercicios con facilidad. «¿Cómo aprendiste esto?», preguntó Mateo, impresionado. «He tenido mucho tiempo sola en los últimos años», explicó Sofía. «Leer y estudiar eran mi forma de escapar. La matemática siempre tuvo sentido para mí. Tiene lógica, orden, a diferencia de otras cosas en la vida». Javier observó la interacción entre ellos y sintió algo moverse en su pecho. Era la primera vez que veía a Mateo genuinamente emocionado con los estudios desde la muerte de Valentina. Más tarde esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Javier encontró a Sofía en la sala, tecleando furiosamente en un viejo portátil que había pedido prestado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él sentándose en el sofá a su lado. «Tengo un proyecto personal», dijo Sofía, sonrojándose ligeramente. «Es un poco tonto. Cuéntame». Sofía giró la pantalla del portátil hacia él. En la pantalla había líneas y líneas de código, y Javier reconoció de inmediato que era algo mucho más sofisticado de lo que esperaba de una adolescente autodidacta. «Es una aplicación para ayudar a personas con discapacidad a encontrar lugares accesibles en la ciudad», explicó Sofía. «Puedes evaluar restaurantes, tiendas, cines, cualquier lugar, y otros usuarios pueden ver las evaluaciones y saber si vale la pena ir». Javier estudió el código más detenidamente. Era elegante, bien estructurado, profesional. «Sofía, esto es increíble. ¿Lo hiciste todo sola?» «En los últimos 6 meses en las bibliotecas», confirmó ella. «Todavía no está listo, pero... ¿Puedo ver el diseño de la interfaz?».
Sofía hizo clic en algunas pestañas, mostrando prototipos que demostraban no solo conocimiento técnico, sino una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios. Javier se quedó en 1900 silencio por un largo momento. En su empresa había visto a programadores senior producir código menos elegante que ese. Sofía, necesito contarte algo, dijo finalmente. Mi empresa trabaja exactamente con eso, tecnología asistiva y accesibilidad. Lo que has creado aquí es exactamente el tipo de solución que nuestros clientes están pidiendo. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿En serio? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Te gustaría visitar la empresa mañana? ¿Conocer a nuestro equipo? Sofía dudó. Yo no sé si estoy lista para eso. Javier notó su inseguridad. No sería una entrevista ni nada formal. Solo una visita, para que veas lo que hacemos y para que nuestro equipo conozca una mente brillante. A la mañana siguiente, Javier llegó a la oficina con Sofía a su lado en el coche. El edificio de Acceso Tech estaba en Santa Fe, una construcción moderna con rampas y todas las adaptaciones necesarias para la accesibilidad. ¿Nerviosa?, preguntó Javier mientras entraban en el ascensor. Un poco, admitió Sofía. ¿Y si piensan que solo soy una niña jugando a programar? Sofía, en 20 años en el sector tecnológico, rara vez he visto a alguien con tu talento natural. Confía en mí. La oficina de Acceso Tech era un espacio abierto y colorido, con estaciones de trabajo adaptadas y una cómoda área de descanso. Javier llevó a Sofía a conocer a su equipo principal. Chicos, quiero presentarles a Sofía Almeida. Ella es una joven desarrolladora que está creando algo revolucionario. Marcus, el líder técnico del equipo, un hombre negro de 35 años con discapacidad visual, extendió la mano. Encantado, Sofía. Javier me contó que estás trabajando en algo interesante. Sofía explicó su aplicación y Javier vio cómo los ojos del equipo se iluminaban a medida que ella describía las funcionalidades. ¿Puedo ver el código?, preguntó Carla, la diseñadora UX de la empresa. Durante la próxima hora, Sofía mostró su trabajo al equipo. Las preguntas técnicas que hicieron eran complejas, y Javier se sintió orgulloso al ver cómo ella respondía con confianza y conocimiento. Sofía, dijo finalmente Marcus, esto es trabajo de nivel profesional. ¿Alguna vez has pensado en desarrollar esto comercialmente? Sofía miró a Javier, quien asintió alentadoramente. Yo nunca pensé que fuera posible. ¿Y si Acceso Tech te ayudara a desarrollar y lanzar la aplicación?, sugirió Javier. ¿Como una asociación? ¿Asociación? Sofía parecía confundida. Tú mantendrías la propiedad intelectual del proyecto, explicó Javier. Nosotros proporcionamos recursos, orientación y acceso al mercado. A cambio, ayudamos a transformar tu idea en una realidad que puede impactar a miles de personas. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Ustedes realmente creen en mi trabajo? Sofía, dijo Carla amablemente, he trabajado en este campo durante 10 años. Lo que has creado no solo es bueno, es necesario. Es exactamente lo que nuestra comunidad necesita. De regreso a casa, Sofía estaba callada, absorbiendo todo lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Javier. Confundida, admitió ella. Hace una semana estaba en la calle, sin saber dónde dormir. Hoy estoy discutiendo asociaciones comerciales para una aplicación que pensé que era solo un pasatiempo. Javier sonrió. A veces la vida cambia muy rápido. La pregunta es, ¿estás lista para el cambio? Sofía miró por la ventana del auto, viendo la Ciudad de México pasar rápidamente. Creo que sí, dijo ella, su voz ganando determinación. Creo que estoy lista para todo.
Mayo llegó con sus mañanas frías y la proximidad de las festividades de junio que ya comenzaban a colorear la Ciudad de México. Javier despertó ese lunes con una misión clara: regularizar la situación de Sofía para que pudiera inscribirse en una escuela privada de calidad y tener acceso a todas las oportunidades que merecía. No puede ser tan complicado así, murmuró para sí mismo mientras se preparaba para enfrentar la burocracia mexicana. En la cocina, Sofía preparaba su famoso pan de azúcar, una receta que había aprendido con su madre y que ya se había convertido en una tradición matutina en casa de los Martínez. Mateo estaba sentado a la mesa, haciendo tarea con una concentración que Javier no había visto en meses. «Buenos días, familia», dijo Javier, besando la parte superior de la cabeza de Sofía de manera paternal y desordenando el cabello de Mateo. «Papá», dijo Mateo levantando los ojos de los libros, «necesitas ver las notas que saqué en el examen de matemáticas». Javier tomó el examen que Mateo extendía orgullosamente. 9.5 en una materia que antes era motivo de pesadillas para el chico. «Mateo, eso es fantástico». «No fui yo», dijo Mateo mirando a Sofía con genuina gratitud. «Fue Sofía. Tiene una forma de explicar que hace que todo parezca fácil». Sofía se sonrojó, pero Javier vio el placer en sus ojos. «Me gusta ayudar. Y Mateo es muy inteligente, solo necesitaba un enfoque diferente». «Hablando de eso», dijo Javier, «hoy vamos a resolver tu situación en la escuela, Sofía. Ya llamé al Colegio Santa Cecilia. Tienen una excelente estructura de accesibilidad y un programa avanzado de matemáticas». El rostro de Sofía se iluminó. «¿En serio? ¿Podría realmente estudiar allí? Vamos a descubrirlo». 2 horas después, Javier estaba en la oficina de la directora del colegio, enfrentando su primera barrera burocrática. «Señor Martínez», decía la directora, una mujer de 50 años con gafas severas, «entiendo su intención caritativa, pero la situación legal de la menor es compleja». «¿Compleja cómo?». Javier mantuvo el tono calmado, pero Sofía percibió la tensión en su voz. «Ella no tiene un responsable legal oficial. Técnicamente, todavía está bajo la tutela del Estado. Para inscribirla aquí, necesitaríamos autorización del Consejo Tutelar, informes de asistencia social, además de documentación que acredite su situación educativa anterior». Sofía sintió su estómago hundirse. «¿Cuánto tiempo tarda esto?», preguntó ella. «En los casos que conozco, entre 3 a 6 meses, a veces más». Javier se inclinó hacia adelante. «Directora, Sofía es una joven excepcional. Tiene conocimientos avanzados en matemáticas y programación. ¿No podemos simplemente acelerar el proceso?». «Señor Martínez, las reglas son reglas. Además, debo ser franca. Algunos padres ya han cuestionado la presencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad en la escuela. Tenemos un estándar que mantener». Sofía sintió las mejillas arder de humillación. Javier se levantó bruscamente. «Gracias por su tiempo, directora. Vamos a buscar una escuela que valore el potencial humano por encima de prejuicios». Fuera del colegio, Sofía estaba callada en el asiento del pasajero. «Javier, tal vez sea mejor que intente la educación pública. No quiero causar problemas». «Sofía, mírame». Javier detuvo el auto y se volvió hacia ella. «No eres un problema. Eres una solución brillante buscando el lugar correcto para florecer». Esa tarde, Javier estaba en su empresa cuando recibió una llamada que hizo que su sangre se helara. «Señor Martínez, aquí Roberto Fernández, de Fernández Inversiones». Roberto era uno de los mayores inversores de Acceso Tech, responsable del 30% del capital de la empresa. «Roberto, ¿cómo estás?». «Preocupado, Javier, muy preocupado». La voz del hombre era fría. «He oído que andas distraído, llevando a chicas abandonadas a visitar la empresa, hablando de asociaciones con menores de edad». Javier cerró los puños.
¿De dónde sacaste esa información? La Ciudad de México no es una ciudad grande cuando te mueves en los círculos correctos, Javier. La pregunta es, ¿has perdido el enfoque en los negocios? Mi enfoque nunca ha estado más claro, Roberto. No parece. Tus competidores están comentando que Javier Martínez está más preocupado en jugar a asistente social que en generar resultados. Eso no es bueno para nuestra imagen. Javier sintió la ira crecer. Roberto, conoces mis resultados en los últimos 5 años. Una decisión personal no afecta. Afecta sí, Javier. Los inversores no gustan de la inestabilidad emocional en sus CEOs. Estoy considerando retirar mi inversión. La llamada terminó y Javier se quedó mirando el teléfono en shock. Marcus entró en la sala en ese momento, notando la expresión de su jefe. Javier, ¿todo bien? Marcus, siéntate. Javier respiró hondo. Necesito contarte lo que está pasando. Después de explicar la situación, Marcus movió la cabeza indignado. Javier, en los últimos 5 años has triplicado la facturación de la empresa. Hemos desarrollado soluciones que han cambiado la vida de miles de personas con discapacidad. Y ahora unos ricos están cuestionando tu competencia porque ayudaste a una chica. Es más complicado que eso, Marcus. No, no lo es. Marcus se inclinó hacia adelante. Es exactamente así de simple. Sofía es brillante, vi su trabajo. Si Roberto Fernández no puede ver el valor de eso, el problema es de él, no nuestro. Esa noche, durante la cena, Javier contó sobre los eventos del día. Sofía se puso pálida al escuchar sobre la conversación con Roberto. Javier, no quiero que pierdas tu empresa por mi culpa. Mateo, que había estado callado, de repente explotó. ¡Qué idiota! Al ver la mirada de reproche de su padre, se corrigió. Lo siento, papá, pero ese Roberto es un tonto. Sofía es lo mejor que ha pasado en Minto, esta casa desde que la madre ha muerto. Javier y Sofía miraron a Mateo sorprendidos. Era la primera vez que él mencionaba a Valentina de manera natural desde el funeral. Mateo tiene razón, dijo Javier. Que le den a Roberto. Hemos construido algo valioso aquí los tres. No voy a dejar que el miedo o la codicia de otros destruyan esto. Sofía tomó la mano de Javier a través de la mesa. Gracias por creer en mí. Sofía, dijo Javier, mañana iremos al consejo tutelar. Vamos a comenzar el proceso legal para que yo me convierta en tu tutor. Y si la burocracia quiere complicar las cosas, contrataré al mejor abogado de familia de la Ciudad de México. Mateo sonrió. Papá, eso significa que Sofía será nuestra familia de verdad. Javier miró a Sofía, que tenía lágrimas en los ojos. Si ella quiere, sí. Sofía no pudo hablar, solo asintió vigorosamente con la cabeza. Afuera, la lluvia de mayo comenzaba a caer, pero dentro de la casa de los Martínez había calor, determinación y algo que no existía desde hacía mucho tiempo, la sensación de que estaban enfrentando los desafíos juntos, como una verdadera familia. El mes de mayo trajo consigo el clima típico de las fiestas de primavera que comenzaban a colorear la Ciudad de México. En el barrio de La Condesa, banderitas multicolores aparecían en las calles y el olor de atole y tamales comenzaba a perfumar el aire. Javier había decidido que sería bueno para Sofía participar en las festividades de la comunidad, una forma de que ella se integrara y conociera a los vecinos. Nunca he ido a una fiesta de primavera de verdad, confesó Sofía mientras se arreglaba en el espejo de su habitación. Había comprado una blusa de cuadros y una diadema con los primeros ingresos de su consultoría en Acceso Tech. Te va a encantar, dijo Mateo, que apareció en la puerta usando una camisa de cuadros y un sombrero de paja. Mamá siempre decía que las fiestas de primavera traen lo mejor de las personas. Javier sonrió al escuchar a su hijo mencionar a Valentina sin tristeza en la voz.
Tu madre hacía el mejor atole de la Ciudad de México, dijo él. Quizás Sofía pueda intentar su receta. En la plaza del condominio, la fiesta estaba en pleno apogeo. Había puestos de comida típica, una danza de primavera siendo ensayada por niños y adolescentes, y el sonido de un acordeón llenando el aire. Javier empujaba la silla de ruedas de Sofía entre la multitud, presentándola a los vecinos. «¡Javier!», llamó una voz familiar. Era doña Mercedes, una señora de 70 años que había vivido en el condominio durante décadas y conocía la historia de todos los residentes. ¿Quién es esta joven encantadora? Doña Mercedes, esta es Sofía. Ella está viviendo con nosotros. Doña Mercedes estudió a Sofía con ojos curiosos pero amables. «Ah, qué bueno tener una figura femenina en su casa nuevamente. Estos hombres necesitan cuidado». Sofía sonrió tímidamente. «Es un placer conocerla, doña Mercedes». «Me recuerdas a alguien», dijo la señora, frunciendo el ceño pensativa. «Esos ojos verdes. ¿Dónde he visto esos ojos?» Mateo apareció con 3 vasos de atole. «Sofía, tienes que probar esto. Es tradición». Mientras saboreaban la bebida caliente que calentaba el cuerpo en la fría noche de mayo, Sofía observaba a las familias alrededor. Los niños corrían entre los puestos, los padres bailaban la danza de primavera con entusiasta vergüenza, y había una sensación de comunidad que no sentía desde hacía años. «¿Te está gustando?», preguntó Javier, notando su expresión pensativa. «Es como si toda la ciudad se convirtiera en una gran familia», dijo Sofía. «Mis padres me llevaban a fiestas así cuando era pequeña. Había olvidado lo bueno que era». Fue entonces cuando doña Mercedes regresó, acompañada de una mujer de mediana edad con uniforme de empleada doméstica. «Sofía, querida, esta es doña Concepción. Ella trabaja aquí en el barrio desde hace muchos años. Concepción, ¿no es esta la niña que estabas buscando?» Concepción miró atentamente a Sofía y sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, Sofía, Sofía Almeida». Sofía se puso pálida. «¿Tú me conoces? Niña, trabajé en la casa de tus padres durante 5 años. Eras muy pequeña, pero recuerdo muy bien esos ojos verdes». Concepción se acercó a la silla, con las manos temblando de emoción. «Estuve en la casa cuando ustedes salieron esa noche, la noche del accidente». Javier y Mateo se miraron, dándose cuenta de que algo importante estaba sucediendo. «Concepción», dijo Sofía con la voz temblorosa, «¿conocías a mis padres?» «¿Conocía? Querida, los amaba como a mi propia familia. Tu padre, el doctor Paulo, y tu madre, doña Marina, eran las personas más bondadosas que conocí. Cuando supe del accidente, Concepción se limpió las lágrimas con el delantal. Sofía agarró la mano de la mujer. «Concepción, necesito saber, mis padres eran pobres. Todo el mundo siempre me dijo que no dejaron nada, que dependía de la caridad de los demás». Concepción frunció el ceño, confundida. «¿Pobres? Niña, tus padres eran dueños de la empresa Sistemas Almeida. No eran millonarios, pero tenían una vida muy buena. La casa en Polanco, la oficina en Roma». Javier sintió que su estómago se hundía. «Sofía, ¿nunca supiste eso?» «Nunca», susurró Sofía. «Mi tía siempre dijo que solo tenían deudas, que yo era una carga que nadie podía llevar». Concepción se indignó. «¡Qué mentira tan desgraciada! Tu padre desarrolló software para hospitales, la empresa valía mucho dinero y tu tía, esa víbora, siempre ha tenido envidia de la vida que tu hermano logró construir». «¿Qué pasó con la empresa?», preguntó Javier, ya sospechando la respuesta. Después del funeral, apareció un hombre diciendo que era socio del doctor Paulo, un tal Evandro, hermano de tu tía. Dijo que asumiría los negocios hasta que Sofía cumpliera la mayoría de edad. La empresa fue vendida en cuestión de semanas. Sofía estaba temblando. Mateo puso su mano en su hombro en un gesto de apoyo.
Concepción, dijo Javier cuidadosamente. ¿Sabes el nombre completo de ese hombre? Evandro Fernández, un hombre delgado, siempre con traje caro, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Nunca me gustó. Javier se quedó inmóvil. Evandro Fernández había sido socio minoritario de Accessotec durante 3 años, responsable del 15% de la empresa. Un hombre que Javier siempre consideró un socio confiable. Sofía, dijo Concepción, tomando las manos de la joven, tus padres dejaron todo para ti, la casa, la empresa, cuentas bancarias. Deberías haber heredado una cantidad considerable. Al completar 18 años, Sofía comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una profunda rabia que había estado creciendo durante años. Él me robó todo, me hizo creer que no valía nada, que era una carga. Javier estaba procesando la información rápidamente. Mateo siempre había estado muy interesado en los proyectos de accesibilidad de Accessotec. Ahora Javier entendía por qué. Probablemente estaba utilizando el conocimiento que robó de la empresa del padre de Sofía. Javier, dijo Mateo en voz baja, ¿conoces a este Evandro? Javier asintió gravemente. Desafortunadamente, lo conozco. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía secándose las lágrimas. Javier la miró con determinación. Vamos a recuperar lo que es tuyo, Sofía, cada centavo que te robó. Doña Concepción sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Tus padres estarían orgullosos de la joven en la que te has convertido, querida, y orgullosos de saber que encontraste una familia que lucha por ti. Mientras regresaban a casa esa noche, el ambiente era pesado pero determinado. Sofía estaba callada, procesando años de mentiras que finalmente salían a la luz. Sofía, dijo Javier cuando llegaron a casa, quiero que sepas una cosa. Independientemente de lo que descubramos sobre tu patrimonio, siempre tendrás un lugar en esta familia. Mateo asintió vigorosamente. Ahora, somos un grupo. Sofía miró a los 2 hombres que se habían convertido en su familia en tan poco tiempo. Gracias por todo, pero ahora quiero más que justicia. Quiero que Evandro pague por lo que hizo conmigo y con la memoria de mis padres. Javier sonrió, pero había algo peligroso en sus ojos. Pagará a Sofía, puedes estar segura de eso. Afuera, los últimos ecos de la fiesta de verano resonaban en la noche. Pero dentro de la casa de los Martínez, una familia se preparaba para la mayor batalla de sus vidas. El mes de junio llegó con su frío característico en la Ciudad de México, pero la atmósfera en la casa de los Martínez estaba calentada por una mezcla de determinación y rabia controlada. En los días siguientes a la revelación de Doña Concepción, en la fiesta de verano, Javier pasó horas al teléfono con abogados, investigadores privados y contadores, tratando de rastrear el paradero del patrimonio robado de Sofía. Mateo, por su parte, se había convertido en el protector oficial de Sofía en la escuela. Después de algunos comentarios maliciosos de compañeros sobre la chica de la silla de ruedas que vive con los Martínez, no dudó en defender a su nueva hermana con la ferocidad que heredó de su padre. Mateo llegó a casa con el uniforme rasgado ayer, comentó Sofía mientras preparaba el café de la mañana. Dijo que tropezó, pero vi los rasguños en los nudillos. Javier suspiró, bebiendo su café. Hablé con él. Le dije que estoy orgulloso de tener un hijo que defiende a la familia, pero que la violencia no resuelve nada. ¿Y qué respondió? Que a veces sí resuelve, y que debería recordar eso cuando enfrente a Evandro. Sofía rió por primera vez en días. No está equivocado. En ese momento, Mateo bajó las escaleras, ya listo para la escuela, pero con una expresión sombría. «Papá, necesito contarte algo». Javier y Sofía lo miraron con preocupación. Ayer, después de la pelea, Enrique, uno de los chicos que estaba molestando a Sofía, me dijo algo extraño. «¿Qué?», preguntó Javier.
Dijo que su padre comentó en casa que tú estabas cuidando a una chica porque querías parecer bueno después de haber robado su empresa. Sofía se puso pálida. ¿Cómo puedes saber eso? Javier sintió un escalofrío en la espalda. Mateo, ¿cómo se llama el padre de Enrique? Doctor Enrique Fonseca. Es abogado. Javier cerró los ojos. Fonseca era el abogado personal de Evandro Fernández. Las piezas estaban encajando de forma perturbadora. Papá, continuó Mateo, hay más. Enrique dijo que su padre cree que estás tratando de encubrir algún esquema en la empresa. Sofía golpeó el puño en la mesa de la cocina. Evandro está esparciendo mentiras sobre ti. Está tratando de separarnos. Javier respiró hondo, tratando de controlar la rabia. Sofía, Mateo, escuchen bien. A partir de ahora Evandro intentará de todo para desestabilizarnos. Sabe que descubrimos la verdad. Esa tarde, Javier estaba en su oficina en Acceso Tech cuando Marcus entró con una expresión preocupada. Javier, tenemos un problema. Acabo de recibir llamadas de 3 clientes importantes. Están cancelando los contratos. ¿Motivo? Cuestiones sobre inestabilidad en el liderazgo de la empresa y cambios en los valores corporativos. Todos usaron términos muy similares. Javier sintió el estómago hundirse. Evandro, es lo que estoy pensando. Tiene contactos en todo el sector. Puede estar saboteando nuestra reputación. En ese momento, la secretaria de Javier apareció en la puerta. Señor Javier, hay un hombre aquí que quiere hablar con usted. Dice que es sobre Sofía Almeida. Javier y Marcus intercambiaron miradas tensas. Entré. El hombre que entró en la sala era delgado, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Exactamente como doña Concepción había descrito. Evandro Fernández en persona. Javier, amigo mío, dijo Evandro, extendiendo la mano como si nada hubiera pasado. Necesitamos hablar. Javier ignoró la mano extendida. Marcus, ¿puedes dejarnos a solas? Cuando quedaron solos, Evandro se sentó cómodamente en el sillón frente al escritorio de Javier. Entonces, conociste a la pequeña Sofía, dijo él, con un tono aparentemente casual. Una chica problemática esa. Siempre ha sido muy fantasiosa. Fantasiosa. La voz de Javier era peligrosamente calmada. Ah, sí. Siempre inventando historias sobre herencias imaginarias, sobre la familia teniendo dinero. Pobrecita, el accidente afectó su cabecita. Javier se levantó lentamente. Evandro, te voy a dar una oportunidad de salir de mi empresa y de mi vida antes de que haga algo de lo que podamos arrepentirnos. Evandro se rió. Javier, no entiendes la situación. Tengo participación en esta empresa. Tengo contratos que protegen mis intereses. Y ahora tengo información que puede ser perjudicial para tu reputación. ¿Qué información? Bueno, un empresario respetado que seduce a menores vulnerables, las trae a su casa, a su empresa. Puede parecer muy sospechoso para las autoridades, ¿no crees? Javier sintió la rabia explotar. Javier sintió la rabia ardiendo en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Sal de mi oficina, ahora. Javier, sé razonable. Todo lo que necesitas hacer es mandar a la chica a un lugar adecuado y podemos volver a los negocios como antes. Nunca. Evandro suspiró teatralmente. Qué pena. Entonces tendré que tomar medidas más drásticas. Se levantó y caminó hacia la puerta. Por cierto, ¿sabías que Roberto Fernández es mi cuñado? Es curioso cómo el mundo es pequeño, ¿no? Después de que Evandro salió, Javier se quedó parado en medio de la sala con las manos temblando de ira. Mateo volvió corriendo. Javier, escuché parte de la conversación en el pasillo. ¡Qué hijo de pe... Mateo, interrumpió Javier. Quiero que documentes todo lo que acaba de decir y quiero que contrates al mejor investigador privado de la Ciudad de México.
Quiero cada documento, cada transacción, cada coma de la vida de este hombre investigada. Esa noche, Javier llegó a casa y le contó todo a Sofía y Mateo. Sofía estaba visiblemente afectada. Javier, tal vez tenga razón. Tal vez debería irme antes de que destruya tu vida por completo. Mateo se levantó bruscamente. Sofía, no digas tonterías. Somos una familia. Javier se arrodilló junto a la silla de Sofía. Sofía, mírame. Ese hombre te robó tu infancia, tu patrimonio, tu familia. No va a robar nuestra familia también. Pero ¿qué pasa si logra perjudicarlos? Entonces lucharemos, dijo Mateo con determinación. Todos juntos. Javier sonrió, orgulloso de su hijo. Mateo tiene razón. Evandro subestima una cosa. ¿Qué? Preguntó Sofía. Él lucha solo por las razones equivocadas. Nosotros luchamos juntos, por las razones correctas. Y Sofía... Javier tomó sus manos. No estás sola en esto. Nunca más estarás sola. Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud, no de miedo. Los amo. También te amamos, dijo Mateo, abrazándola. Javier miró a su familia improvisada. Un hijo que se estaba convirtiendo en un hombre íntegro y una joven que había traído propósito de vuelta a su vida. Evandro Fernández había elegido la lucha equivocada. Mañana comenzamos a contraatacar, dijo Javier, y vamos a recuperar todo lo que él te robó, Sofía. Todo. Afuera, el viento frío de junio movía los árboles, pero dentro de la casa de los Martínez, 3 corazones latían como uno solo, listos para la batalla que les esperaba. Julio trajo el intenso frío del invierno en la Ciudad de México, y con él un descubrimiento que cambiaría todo. Javier había contratado a Marina Santos, una investigadora privada de renombre en la Ciudad de México, conocida por desenterrar verdades que otros preferían mantener ocultas. Después de 3 semanas investigando a Evandro Fernández, finalmente tuvo resultados. La mañana estaba particularmente fría cuando Marina llegó a la casa de los Martínez. Sofía estaba en la cocina preparando chocolate caliente, un hábito que había desarrollado en los días fríos, cuando sonó el timbre. El aroma, dulce y reconfortante de la bebida, se esparcía por la casa, trayendo una sensación de calidez que contrastaba con la tensión del momento. «Marina», saludó Javier en la puerta, «espero que tengas buenas noticias». Marina Santos era una mujer de 45 años, con el cabello canoso recogido en un moño severo y ojos que parecían ver a través de las personas. «Buenas y malas, Javier. ¿Puedo entrar?» En la sala, con Sofía y Mateo presentes, Marina abrió una carpeta llena de documentos. Primero, las buenas noticias. Logré rastrear una parte significativa del patrimonio de Sofía. Evandro fue astuto, pero no perfecto. Hay una cuenta en las Islas Caimán con aproximadamente 2 millones de pesos que claramente provienen de la venta de Sistemas Almeida. Sofía abrió los ojos. ¿2 millones? Y eso es solo lo que he podido encontrar hasta ahora, continuó Marina. Pero aquí vienen las malas noticias. Evandro no actuó solo. Javier sintió su estómago hundirse. ¿Qué quieres decir? Marina sacó una fotografía de la carpeta. Era una imagen antigua, tomada en algún evento social. ¿Reconoces a alguien en esta foto? Javier tomó la imagen y se quedó paralizado. En la foto, Evandro estaba al lado de Roberto Fernández y Valentina. Su difunta esposa sonreía entre los 2 hombres. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Javier con la voz ronca. Archivo social del Club Hípico, hace 5 años. Javier, tu esposa conocía a Evandro mucho antes que tú. Mateo se acercó a su padre, mirando la foto por encima de su hombro. Papá, mamá nunca mencionó conocer a ese tipo. Marina respiró hondo antes de continuar. Javier,
Hay más. Tu esposa dejó una carta en una caja de seguridad en el banco. Una carta que solo debería abrirse en caso de su muerte. ¿Qué carta? Javier estaba confundido. El abogado nunca mencionó ninguna carta, porque no estaba con el abogado de la familia, estaba con un abogado privado, con instrucciones específicas sobre cuándo debía ser entregada. Marina sacó un sobre sellado de la carpeta. La carta debía ser entregada si se cumplían dos condiciones: tu muerte y que tú estuvieras cuidando a una joven en situación de vulnerabilidad. Sofía frunció el ceño. ¿Cómo podría saber que esto sucedería? Javier tomó el sobre con manos temblorosas. El sello aún estaba intacto y reconoció inmediatamente la caligrafía delicada de Valentina en el direccionamiento. ¿Quieres que lea primero?, ofreció Marina amablemente. No, dijo Javier abriendo el sobre con cuidado. Si Valentina me escribió, necesito leerlo. La carta estaba escrita a mano, con la letra cuidadosa que Javier conocía tan bien. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, significa que he partido y que tu bondad te llevó a cuidar a alguien que necesita ayuda. Conociendo tu corazón, sé que esto sucedería. Necesito confesar algo que nunca tuve el valor de decir en vida. Hace 5 años, Evandro Fernández me buscó. Sabía sobre mi enfermedad antes que yo. Tenía contactos en el hospital donde hice los primeros exámenes. Me ofreció un acuerdo, información sobre empresas de tecnología a cambio de dinero para costear mi tratamiento en el extranjero. Javier, tenía miedo de morir, miedo de dejarte a ti y a Mateo. Acepté. Fueron solo algunas informaciones, nada que perjudicara directamente nuestra empresa, pero descubrí después que él usó esa información para destruir otros competidores menores. Una de esas empresas era Sistemas Almeida. Cuando supe lo que había sucedido con la familia Almeida, intenté detenerme. Amenacé con exponer todo. Fue entonces que Evandro me mostró evidencias de que estaba involucrada. Dijo que si hablaba, perderías todo: la empresa, la reputación, tal vez, incluso Mateo. Javier, usé parte de nuestra fortuna personal para intentar compensar. Creé un fondo secreto con 3 millones de pesos, destinado a ayudar a jóvenes en vulnerabilidad. Siempre esperé que de alguna forma eso pudiera equilibrar el mal que causé. Si estás leyendo esto cuidando de alguien, usa ese dinero. Es mi forma de pedir perdón, incluso en la muerte. La caja fuerte está en el Banco Nacional, sucursal Roma. La contraseña es la fecha de nuestra boda. Perdóname, mi amor, y sigue siendo el hombre íntegro que siempre has sido, con todo mi amor y arrepentimiento, Valentina. El silencio en la sala era ensordecedor. Javier estaba pálido, las manos temblando mientras sostenía la carta. Mateo se había sentado pesadamente en el sofá, procesando la información de que su madre había estado involucrada en la destrucción de la familia de Sofía. Sofía fue la primera en romper el silencio. Javier, ella estaba intentando salvar su propia vida. Cualquiera haría lo mismo. No, dijo Javier, la voz llena de dolor. Valentina siempre fue mejor que eso. El miedo la hizo hacer algo que jamás haría en condiciones normales. Mateo levantó los ojos, rojos de lágrimas contenidas. Papá, ¿eso significa que nuestra familia destruyó a la familia de Sofía? Sofía inmediatamente se movió cerca de Mateo. Mateo, no. Tu madre fue víctima tanto como mis padres. Evandro la manipuló, aprovechándose del miedo y la desesperación. Marina, que había observado la escena en respetuoso silencio, finalmente habló. Javier, hay algo importante en la carta. Valentina menciona evidencias que Evandro tenía contra ella. Si logramos encontrar esas evidencias, podemos probar que fue coaccionada, completó Javier, su mente jurídica comenzando a trabajar. Y usar eso contra Evandro.
Sofía tomó la mano de Javier. Javier, ¿entiendes lo que esto significa? Valentina sabía, de alguna forma, sabía que tú me encontrarías y dejó una forma de ayudarnos. Javier miró a Sofía, luego a Mateo, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. No fue coincidencia, murmuró. Nada de esto fue coincidencia. Mateo se levantó y abrazó a su padre y a Sofía al mismo tiempo. La mamá todavía está cuidando de nosotros, dijo, la voz entrecortada. Marina cerró la carpeta, respetando el momento familiar. Javier, cuando estés listo, podemos ir al banco y verificar la caja fuerte. Y después iremos tras Evandro con todo lo que tenemos. Javier asintió, sintiendo por primera vez en meses que Valentina todavía estaba presente, aún tratando de proteger a su familia. Marina, gracias por todo. Cuando Marina salió, la familia se quedó reunida en la sala, el chocolate caliente enfriándose en las tazas olvidadas. Afuera, la lluvia de julio comenzaba a caer, pero dentro de casa, 3 personas se abrazaban, unidas por un dolor compartido y por un propósito común. Hagamos que Valentina se sienta orgullosa de nosotros, dijo Javier. Vamos, concordó Sofía, y hagamos que Evandro pague por todo lo que hizo a nuestras familias. Agosto llegó con su neblina característica cubriendo la Ciudad de México, y con ella vino un descubrimiento que nadie en la familia Martínez esperaba. Javier había pasado la semana anterior en el banco, accediendo a la caja fuerte que Valentina había dejado, y confirmando que los 3 millones de pesos estaban realmente allí, junto con documentos que revelaban una red de corrupción mucho más compleja de lo que imaginaban. Esa mañana de sábado, mientras Sofía preparaba su famoso pan de dulce y Mateo estudiaba para los exámenes finales del semestre, Javier recibió una llamada inesperada. ¿Javier? La voz del otro lado de la línea era vacilante, casi susurrada. Aquí es el doctor, Enrique Fonseca. Javier se tensó. Fonseca era el abogado de Evandro, el padre del chico que había provocado a Mateo en la escuela. Doctor Fonseca, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito hablar contigo, personalmente. Es sobre Evandro Fernández y sobre tu esposa. 2 horas después, Javier estaba sentado en un café discreto en Roma, observando al doctor Fonseca mover nerviosamente su taza de café. El abogado era un hombre de 50 años, bien vestido, pero con ojeras profundas y manos temblorosas. Javier, necesito comenzar pidiendo disculpas. Por mi hijo, por las cosas que dijo en la escuela. Doctor Fonseca, no. Vine aquí para hablar sobre peleas de adolescentes. No, claro. Fonseca respiró hondo. Vine a hablar sobre Evandro y sobre cómo él destruyó mi vida también. Javier se inclinó hacia adelante, interesado. Hace 5 años, Evandro me buscó con una propuesta. Dijo que tenía información sobre empresas de tecnología que podrían ser muy lucrativas. Todo lo que necesitaba era un abogado para estructurar algunas adquisiciones. ¿Qué tipo de adquisiciones? Empresas pequeñas, familiares, que estaban pasando por dificultades. El plan era simple: usar información privilegiada para crear crisis artificiales en esas empresas, luego comprarlas por valores muy bajos. Javier sintió el estómago hundirse. ¿Y aceptaste? Fonseca asintió avergonzado. Estaba pasando por problemas financieros, divorcio caro, oficina con deudas. Evandro ofreció mucho dinero. ¿Qué tiene eso que ver con Valentina? Tu esposa era la fuente de la información. Fonseca miró directamente a los ojos de Javier, pero ella no sabía para qué estaban siendo usadas. Evandro le dijo que era para inversiones legítimas, análisis de mercado. Javier cerró los puños. ¿Cuántas empresas fueron destruidas? 7 a lo largo de 3 años. Sistemas Almeida fue una de ellas. Fonseca tomó una carpeta que estaba al lado de la silla. Javier,
Traje algo para... Oti. Son copias de todos los documentos, todas las transacciones. Evidencia suficiente para enviar a Evandro a la cárcel por los próximos 20 años. ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Fonseca rió amargamente. Porque descubrí que mi propio hijo estaba en la mira de él. Evandro descubrió que el chico tiene talento para la programación. Estaba planeando reclutarlo de la misma manera que hizo conmigo y con tu esposa. Javier tomó la... Mateo hoy revisaba rápidamente los documentos en la carpeta. Eran contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos. Una pista completa de la corrupción de Evandro. Doctor Fonseca, esto es suficiente para destruirlo completamente. Javier, hay algo más. Fonseca dudó. Tu esposa, en los últimos meses de su vida, intentó detenerse. Amenazó con contar todo. Evandro dijo que si ella hablaba, se aseguraría de que tú fueras implicado como cómplice, que perderías a Mateo, la empresa, todo. Ella murió creyendo que estaba protegiendo a nuestra familia. Exacto. Y Javier, ella grabó varias conversaciones con Evandro. Grabaciones donde él admite chantaje, extorsión, todo. Están en esta carpeta también. Javier sintió una mezcla de rabia y alivio. Valentina había sido más astuta de lo que Evandro imaginaba. Esa tarde, de regreso a casa, Javier reunió a Sofía y Mateo en la sala para mostrarles lo que había descubierto. ¿Eso significa que podemos demandarlo?, preguntó Sofía mirando los documentos. Sofía, eso significa que podemos destruirlo, respondió Javier. Tenemos evidencia de fraude, extorsión, chantaje, lavado de dinero. Evandro pasará el resto de su vida en la cárcel. Mateo estaba callado, procesando todo. Papá, ¿esto limpia el nombre de mamá? Completamente, hijo. Las grabaciones muestran claramente que ella estaba siendo chantajeada. Valentina era víctima, no cómplice. Sofía tomó la mano de Javier. Entonces, ¿podemos recuperar mi herencia? No solo tu herencia, Sofía. Podemos recuperar el patrimonio de todas las familias que Evandro destruyó. Y con los 3 millones que Valentina dejó, podemos crear un fondo de reparación para esas familias. Mateo sonrió por primera vez en semanas. Mamá realmente todavía se está ocupando de nosotros. Esa noche, Javier llamó a Marina Santos. Marina, tenemos todo lo que necesitamos. Mañana por la mañana quiero que lleves estos documentos a la Policía Federal. Javier, ¿puedo sugerir algo? Claro. Antes de ir a la policía, ¿qué tal si le damos una última oportunidad a Evandro? Marcar una reunión, confrontarlo con las evidencias, darle la oportunidad de entregarse. Y voluntariamente, Javier pensó por un momento, ¿crees que él aceptaría? Hombres como Evandro son cobardes cuando están acorralados. Si se da cuenta de que no tiene salida, puede intentar llegar a un acuerdo. ¿Y eso sería bueno para nosotros? Sería mejor para Sofía. Un proceso criminal puede llevar años. Si Evandro confiesa y devuelve el dinero voluntariamente, ella puede recuperar su herencia mucho más rápido. Javier miró a Sofía, que estaba escuchando la conversación. Ella asintió decidida. Está bien, Marina, programa la reunión, pero si él no acepta, le entregamos todo a la Policía Federal y dejamos que la justicia siga su curso. Después de colgar, Javier observó a su familia improvisada. Mateo estaba ayudando a Sofía con una lección de física, los dos riendo de alguna broma interna. Valentina estaría orgullosa de ver cómo se habían convertido en una verdadera familia. Sofía, dijo Javier, sí, independientemente de lo que pase con Evandro, quiero que sepas una cosa, no eres más aquella chica abandonada que encontré en la lluvia. Eres mi hija, nuestra familia, para siempre. Sofía sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos verdes. Gracias, papá. Era la primera vez que ella lo llamaba papá, y Javier sintió su corazón
llenarse de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Afuera, la neblina de agosto cubría la ciudad, pero dentro de la casa de los Martínez, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Septiembre llegó con la promesa de la primavera y con ella una sorpresa que ninguno de los Martínez esperaba. Era una mañana soleada de sábado, cuando Mateo bajó las escaleras con una expresión determinada que Javier reconoció, la misma que Valentina tenía cuando decidía algo importante. «Papá, Sofía, necesito hablar con ustedes», dijo Mateo, sentándose en la mesa de la cocina donde Sofía preparaba panqueques para el desayuno. Javier bajó el periódico notando el tono serio de su hijo. «¿Qué pasa, Mateo?» Mateo puso un sobre la mesa. «¿Recuerdan cuando me dieron mesada extra el mes pasado para comprar esa nueva consola de videojuegos?» «Sí», dijo Sofía curiosa. «Dijiste que habías cambiado de idea sobre comprarla». «Mentí», Mateo respiró hondo. «No cambié de idea sobre gastar el dinero, cambié de idea sobre en qué gastar». Javier frunció el ceño. «Mateo, ¿qué hiciste?» El adolescente abrió el sobre y sacó algunos papeles. «Usé mis ahorros de los últimos 3 años. Toda la mesada que guardé, el dinero que gané ayudando al vecino con el jardín, todo para contratar a un abogado especializado en derecho de familia». Sofía abrió los ojos como platos. «Mateo, ¿no necesitabas?» «Sí necesitaba», Mateo interrumpió, su voz cargada de emoción. «Sofía, eres mi hermana, de verdad, y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a ese desgraciado de Evandro intentar destruir nuestra familia». Javier estaba demasiado emocionado para hablar. Miró los documentos que Mateo había puesto sobre la mesa. Eran contratos de un despacho de abogados respetado en la Ciudad de México. «Doctor López es especialista en recuperación de patrimonio», explicó Mateo. «Investigué en Internet, leí artículos sobre los casos que ha ganado. Dijo que con las evidencias que tenemos contra Evandro puede acelerar el proceso de recuperación de la herencia de Sofía». Sofía comenzó a llorar. «Mateo, esto debe haber costado una fortuna». «Costó 8,000 pesos», dijo Mateo simplemente. «Toda mi mesada de los últimos 3 años, más el dinero que gané trabajando, pero valió cada centavo». Javier se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. «Mateo, estoy tan orgulloso de ti que no sé ni qué decir». «Papá, mamá siempre decía que la familia se protege. Sofía nos protegió cuando llegó aquí. Trajo vida de vuelta a esta casa. Ahora es mi turno de protegerla». Sofía maniobró su silla hasta Mateo y lo abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mateo, eres el mejor hermano que podría tener». Esa tarde, los 3 fueron al despacho del doctor López, un hombre de 60 años, con una reputación impecable en el derecho familiar. Cuando supieron toda la historia, el abogado quedó impresionado no solo con las evidencias contra Evandro, sino con la determinación de la familia. «Mateo», dijo el doctor López, «raramente veo a un joven de su edad tomar una decisión tan madura y desinteresada». «No fue desinteresada», respondió Mateo. «Fue por mi hermana». Durante la semana siguiente, el doctor López trabajó en paralelo con Marina Santos para organizar el enfrentamiento final con Evandro. El encuentro fue programado para un viernes de septiembre en la oficina de Acceso Tech, en territorio conocido de Javier. Cuando Evandro llegó, su arrogancia habitual había sido reemplazada por un nerviosismo visible. Entró en la sala de reuniones y encontró a Javier, Sofía, Mateo, el doctor López y Marina Santos esperándolo. Javier no sabía que sería una reunión tan popular, dijo Evandro, intentando mantener un tono casual. «Siéntate, Evandro», dijo Javier fríamente. El doctor López abrió una carpeta y colocó documentos sobre la mesa. «Señor Ferreira, soy el doctor López, abogado de la familia Martínez.
Estamos aquí para discutir la devolución integral del patrimonio robado de Sofía Almeida. Evandro rió nerviosamente. ¿Robado? ¿Qué acusación es esa? Marina colocó un grabador sobre la mesa y presionó play. La voz de Valentina resonó en la sala, seguida por la voz de Evandro admitiendo chantaje y extorsión. El rostro de Evandro palideció inmediatamente. También tenemos, continuó el doctor López, documentos bancarios que muestran el desvío de fondos de Sistemas Almeida a cuentas personales suyas, contratos fraudulentos y evidencia de al menos 7 empresas destruidas a través de información privilegiada obtenida ilegalmente. Evandro miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de que estaba completamente acorralado. ¿Qué quieren?, preguntó con la voz temblorosa. Sofía se inclinó hacia adelante. Quiero mi herencia de vuelta, cada centavo que robaste de mis padres, y quiero que confieses públicamente lo que hiciste para que otras familias también puedan recuperar lo que perdieron. ¿Y si me niego? Javier sonrió fríamente. Entonces el lunes por la mañana, todas estas evidencias irán a la Policía Federal. Serás arrestado por formación de cuadrilla, estafa, extorsión y lavado de dinero. Pasarás los próximos 20 años en prisión. Evandro guardó silencio por un largo momento, procesando sus opciones limitadas. Si confieso y devuelvo el dinero, ¿ustedes no irán a la policía? El doctor López respondió. Devolución completa, confesión pública y colaboración para identificar otras víctimas. A cambio, no presentaremos las acusaciones criminales. Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Y nunca más te acercarás a nuestra familia. Nunca más. Evandro miró al adolescente, sorprendido por la firmeza en su voz. Además, continuó Mateo, venderás tu parte de la empresa de mi padre por el valor simbólico de $1. Javier miró a su hijo, impresionado por su perspicacia. Evandro suspiró pesadamente. ¿Y si acepto todos estos términos? Sofía respondió. Entonces podrás intentar reconstruir tu vida sin destruir la de otras personas. Después de 2 horas de negociación, Evandro firmó un acuerdo completo. Sofía recuperaría integralmente su herencia. Otras familias afectadas serían compensadas y Evandro saldría completamente de la vida de los Martínez. Cuando salieron de la oficina esa noche, Mateo estaba radiante. ¡Papá, lo logramos! Lo logramos, hijo, y todo por tu causa. Sofía tomó la mano de Mateo. ¿Sabes qué más me impresiona? Gastaste tus ahorros de años para ayudarme, sin siquiera saber si iba a funcionar. Mateo sonrió. Sofía, la familia no se trata de certezas. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Javier observó a sus 2 hijos, pues ahora Mateo y Sofía eran igualmente sus hijos, y sintió una profunda gratitud por Valentina haber dejado aquella carta, por Sofía haber aparecido en su vida, y por Mateo haberse convertido en el joven íntegro que era. «Vamos a casa», dijo. «Javier, tenemos mucho que celebrar». Mientras caminaban hacia el coche esa noche de septiembre, 3 personas que se habían convertido en una verdadera familia saboreaban el dulce gusto de la justicia hecha y del amor demostrado a través de acciones, no solo palabras. Marzo había llegado nuevamente, completando un ciclo de 14 meses que transformó para siempre la vida de 3 personas que se encontraron en una noche lluviosa. La fecha marcaba exactamente 1 año desde que Javier encontró a Sofía abandonada en su silla de ruedas cerca del condominio, y la familia Martínez decidió celebrar ese momento como un verdadero renacimiento. La casa que antes era un mausoleo silencioso, ahora vibraba con vida. En la cocina, Sofía terminaba de preparar un pastel especial.
una receta que había creado mezclando las tradiciones culinarias que aprendió de su madre y los nuevos recuerdos creados con los Martínez. El aroma dulce se esparcía por la casa, mezclándose con el olor de las flores del jardín que ella había replantado con cariño en los últimos meses. Mateo, ahora con 16 años y visiblemente más maduro, ayudaba a decorar la mesa del comedor. En las últimas semanas, una nueva alegría había tomado posesión de él. Su hermana menor había sido encontrada y, tras meses de proceso legal, finalmente vendría a vivir con ellos. «Papá», llamó Mateo a Javier, que estaba colgando pequeñas luces en la terraza. «¿A qué hora llega Isabela?» Javier consultó el reloj. «En 1 hora». El doctor López dijo que los últimos papeles de la adopción fueron firmados esta mañana. Sofía apareció en la puerta de la cocina, sus ojos verdes brillando de emoción. «Todavía no puedo creer que seremos 4. Una familia de verdad, completa». Durante los últimos meses, después de que Evandro confesó y devolvió integralmente el patrimonio robado, Sofía se había convertido en una pequeña empresaria de éxito. Su aplicación de accesibilidad, desarrollada en colaboración con Acceso Tech, ya tenía más de 100.000 usuarios y estaba siendo reconocida a nivel nacional. Pero lo que más la enorgullecía era el programa social que había creado con parte de su herencia recuperada, un fondo que ofrecía becas de estudio en tecnología para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La campana sonó y los 3 corrieron hacia la puerta. Afuera estaba el doctor López, con una niña de 12 años, delgada, con los mismos ojos verdes de Sofía, pero aún portando la mirada desconfiada de quien ha pasado demasiado tiempo en el sistema de adopción. «Isabela». Sofía extendió los brazos desde la silla de ruedas, lágrimas corriendo por el rostro. «Mi hermanita». La niña dudó por un momento, luego corrió a abrazar a Sofía. «¡Sofía! Pensé que nunca más te volvería a ver». Javier observó la escena con emoción, recordando su propio reencuentro con la esperanza que Sofía había traído a su vida. Mateo se acercó despacio, respetando el momento de las hermanas. «Isabela», dijo Sofía cuando el abrazo terminó, «este es Javier, nuestro padre adoptivo, y este es Mateo, nuestro hermano». Isabela miró a Javier con los mismos ojos cautelosos que Sofía tenía aquella primera noche. «¿Ustedes realmente quieren que yo viva aquí?» Javier se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Isabela, esta casa solo se convirtió en un hogar de verdad cuando tu hermana llegó. Ahora, contigo aquí, nuestra familia está completa». Mateo sonrió amablemente. «Y siempre quise tener 2 hermanas menores para proteger». Durante la cena de celebración, con la mesa repleta de platos especiales preparados por Sofía y una decoración que mezclaba elementos de verano, en homenaje al día que descubrieron la verdad sobre el pasado de Sofía, la familia compartió historias y planes para el futuro. «Sofía», dijo Isabela entre bocado y bocado, «¿es verdad que tienes una empresa?» Sofía se rió. «No exactamente una empresa. Tengo una aplicación y algunos proyectos sociales. Pero ¿sabes qué es lo más genial?» «¿Qué?» «Ahora puedo ayudarte a estudiar lo que quieras. Matemáticas, ciencias, programación, lo que te interese». Isabela sonrió por primera vez desde que llegó. «Siempre me ha gustado la matemática». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada cómplice. La matemática era donde todo había comenzado entre ellos también. Javier levantó su vaso de jugo de uva. «Quiero hacer un brindis. Hace 1 año era un hombre perdido, Mateo estaba triste y ustedes 2 estaban separadas y necesitaban una familia. Hoy somos 4 personas que se eligieron para amar, proteger y crecer juntos». «Por papá», dijo Sofía levantando su vaso. «Por Sofía, que nos enseñó que la familia se construye con amor», agregó Mateo.
Isabela, aún tímida pero sonriendo, levantó su vaso también. Por nuestra familia. Después de la cena, mientras Isabela exploraba la habitación que sería suya, decorada con cariño por Sofía y Mateo en las últimas semanas, Javier y Sofía se sentaron en la terraza, observando el jardín que ella había transformado. «Sofía», dijo Javier, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro. Esa noche que te encontré, estaba conduciendo sin rumbo. Acababa de salir de una reunión donde firmé papeles para vender la empresa. Estaba renunciando a todo». Sofía lo miró sorprendida. «¿En serio? Cuando te vi allí, sola bajo la lluvia, algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que aún podía hacer la diferencia. Aún podía ser importante para alguien». Sofía tomó su mano. «Javier, me salvaste la vida esa noche, pero ¿sabías que también salvaste la tuya?» Javier sonrió. «¿Cómo así?» «Encontraste tu propósito de nuevo. Encontraste una razón para ser el hombre que Elena siempre supo que eras». Mateo apareció en la terraza con Isabela, que estaba usando un pijama nuevo que Sofía había comprado para ella. «Papá, Sofía, Isabela quiere saber si puede llamar a la asistente social para decir que está bien». «Claro», dijo Javier. «¿Y Isabela?» «Sí. Bienvenida a la familia Martínez». Mientras Isabela hacía su llamada, supervisada cariñosamente por Mateo, Javier y Sofía, permanecieron en la terraza. Una lluvia ligera había comenzado a caer. No la tormenta violenta de aquella primera noche, sino una lluvia suave y reconfortante. «¿Sabes qué aprendí en este último año?», dijo Sofía observando la lluvia. «Cuéntame». «Aprendí que a veces necesitas perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Perdí a mis padres, mi hogar, mi infancia, pero encontré una familia que me eligió no por obligación, sino por amor». Javier asintió. «Y yo aprendí que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Y que Elena aún tenía razón. La vida pone personas en nuestro camino por una razón». Mateo volvió con Isabela, que ahora sonreía abiertamente. «La tía Concepción quiere venir a visitarnos el domingo», anunció Isabela. «¿Puedo decir que sí?» «Claro», dijo Sofía. «Concepción es prácticamente nuestra abuela adoptiva». «¿Y puedo invitar a mi profesora de matemáticas también?», preguntó Isabela emocionada. «Quiero mostrarle que encontré una familia que le gusta estudiar». Javier se rió. «Nuestra casa siempre está abierta para personas que te hacen felices». Más tarde esa noche, después de que Isabela durmió en su nueva habitación y Mateo se retiró a estudiar para los exámenes finales, Javier y Sofía se quedaron en la sala, planeando las mejoras que harían en la casa para acomodar mejor a 1900, su familia expandida. «Javier», dijo Sofía de repente. «¿Sí? Gracias por no haber simplemente llamado a los servicios sociales esa noche. Gracias por arriesgarlo todo por mí». Javier sonrió, recordando aquella noche lluviosa que cambió sus vidas. «Sofía, gracias a ti por confiar en un extraño y por haber traído propósito de vuelta a mi vida. Somos un buen equipo, ¿no? El mejor». Afuera, la lluvia continuaba cayendo suavemente, pero ya no había nada amenazante en ella. Era solo agua alimentando el jardín que Sofía había plantado, haciendo crecer nuevas flores que perfumarían la casa en los días venideros. La familia Martínez había encontrado su camino a través de la tormenta, y ahora, unidos por el amor, la elección y el coraje de hacer lo correcto, estaban listos para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Lo que había comenzado con un gesto de compasión en una noche fría se había transformado en la más bella de las familias, una construida no por sangre, sino por el corazón. Javier miró la foto de Elena en la estantería y susurró un «gracias» silencioso.
Ella estaría orgullosa de ver cómo su última carta había ayudado a crear algo tan bonito. La tormenta había pasado y en su lugar había nacido un hogar lleno de amor, risas y esperanza.